Como primer punto tenemos, debo agregar una figura a mi trabajo. Para esto tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Si tenemos muchos datos que son difíciles de explicar solo con texto, una figura nos puede ayudar a que el lector no se pueda entender más rápido. Además, la figura debe complementar el contenido y no repetir lo mismo que ya dijimos en el texto. Por ejemplo, si estamos presentando estadísticas, tendencias o comparaciones, un gráfico puede ser más claro que una descripción escrita. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que no debemos incluir figuras. Por ejemplo, si solo ponemos para llenar los espacios, si se repite exactamente lo mismo que ya está en el texto o en la tabla, si no tiene relación directa con el tema que estamos desarrollando, o si no está clara o está mal citada, tampoco debe ir una figura. Como siguiente punto tenemos los componentes de una figura. Las figuras en APA son cualquier recurso visual que no sea una tabla. Pueden ser gráficos, ilustraciones, diagramas, fotografías, mapas, etc. Cada figura debe tener 5 componentes principales. Número de figura, se escribe en negrita, por ejemplo, figura 1. El título, que va justo después del número, en cursiva. Debe ser breve pero claro. La imagen o gráfico, el contenido visual como tal. La leyenda, que sirve como para explicar símbolos o datos representados. Y la nota, que se ubica debajo de la figura y aclara términos o da crédito si la figura no es nuestra. Por cierto, si la figura es de elaboración propia, no hace falta poner ninguna nota de derechos de autor, solo se agrega si fue tomada o adaptada de otra fuente. El siguiente punto es la ubicación de las figuras en el texto. Ahora, ¿dónde ubicamos las figuras? APA nos da dos opciones. La primera opción es incrustar en el texto. Se coloca la figura justo después de haber sido mencionada por primera vez en el texto. Esta es la opción más común, ya que mantiene la figura cerca de la explicación correspondiente. Se recomienda ubicarla al inicio o al final de la página, para no interrumpir la lectura del párrafo. La segunda opción es en páginas separadas. En esta se agrupan todas las figuras después de la lista de referencias, o después de las tablas, si las hay. Esta opción se usa más en trabajos extensos o en tesis, donde se prefiere tener las figuras organizadas al final para facilitar su revisión. Como siguiente punto tenemos cómo citar la figura en el texto. Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustas en el texto debes hacerlo idealmente después de ser referidas. Es decir, primero se hace el comentario refiriéndose a la imagen por su número y luego se añade la figura al texto. Por ejemplo, aquí tenemos una figura en la cual se puede evidenciar que cómo el dólar ha perdido su valor debido a la inflación a lo largo del tiempo. Por otro lado, el oro ha mantenido su poder de compra. Esta pequeña descripción es la que vamos a utilizar para añadir la nota, que es una parte fundamental para las citas en las figuras. Muy bien, ahora otro punto es el cómo referenciar una imagen, fotografía o gráfico. Si está adaptando o reproduciendo una tabla o figura que fue publicada originalmente por otra persona, lo que se debe hacer es proporcionar una declaración de derechos de autor debajo de la tabla o figura, así como incluir una entrada de referencias bibliográficas correspondientes. Los créditos de derechos autorales de una imagen deben constar en la nota, ubicado abajo de la figura. Para lograr esto, pues tenemos varios tipos de formatos. El primero sería, y el más fácil para todos, sería el formato básico, en el cual se utiliza la nota, la pequeña descripción, el año de publicación de la imagen, la fuente y el tipo de licencia. Otro sería la imagen de una página web. Este es otro tipo de formato en el cual se utiliza el nombre del sitio web, seguido de la URL, la nota, la pequeña descripción, qué tipo de imagen es, si es una fotografía y así. En esto también se utilizaría la fecha de publicación y la URL. El otro tipo de formato sería figura de un libro.
en el cual se utiliza básicamente lo mismo que en todas las anteriores. Y por último tendríamos la figura de un artículo de una revista, donde se pone el nombre de la revista, el volumen y número de la revista, que son como la fuente, la nota, la pequeña descripción, el título, el número de página en donde esta apareció, el autor y por último también se tiene que poner el título de la revista y la página. Derechos de autor. Al reproducir una imagen en un documento siguiendo las directrices APA, es esencial observar los derechos de autor. Primero, es importante entender los diferentes tipos de derecho de autor. Segundo, se debe determinar si se requiere permiso del propietario, incluso si el trabajo no se va a publicar. Y si es así, se debe obtener dicho permiso. Después de eso, se debe dar el crédito adecuado y citar la imagen en la lista de referencias. ¿Cuándo se necesita pedir permiso? Si la imagen tiene una licencia Creative Commons o es de dominio público, no se necesita permiso, aunque sí se debe dar el crédito correspondiente. Pero si no tiene una licencia clara o si tiene derechos reservados, se debe pedir permiso, a menos que cumpla alguno de los siguientes criterios que veremos a continuación. En primer caso tenemos las fuentes académicas. Muchos editores científicos o académicos permiten utilizar las imágenes sin permisos, siempre y cuando sea con un fin educativo, no se obtenga un beneficio económico y se dé el crédito al autor y al editor. En segundo caso tenemos las fotografías de base de datos comerciales. Aquí la situación cambia. Si queremos utilizar una fotografía de un sitio web, lo más probable es que tengamos que comprar una licencia. Si ya tienes la licencia, puedes utilizar la imagen sin atribución. Pero si no la tienes, no puedes utilizar la imagen, aunque la hayas encontrado en un blog. El hecho de que otra persona tenga licencia no te da permiso a ti. Luego tenemos clip art. Las imágenes prediseñadas o clip art muchas veces no requieren permiso. Por ejemplo, si vienen de programas como Microsoft Word que tú compras legalmente, entonces puedes usarla sin problema, sin citar nada. Pero si el clip art viene de un sitio web gratuito como OpenClap, o hay que revisar si tiene licencia Creative Commons o si es de dominio público. En ese caso, no pides permiso, pero sí debes incluir una declaración de derechos. Luego tenemos un uso justo. Existe algo llamado uso justo. En ese contexto, permite utilizar imágenes con derechos reservados, pero solo en ciertos casos, como sería el uso académico y sin fines de lucro, si la imagen representa datos y no arte creativo, si se usa una parte pequeña en la obra y si no afecta el mercado del autor original. Las imágenes y tablas deben llevar una declaración de permisos de copyright en formato APA y también deben figurar en la lista de referencias. A menos que se cuente con una licencia de uso, estas declaraciones deben incluir formato como el título, el autor, año, fuente, copyright y el titular de derecho. Las referencias tienen que tener la misma información, pero en orden diferente. Figuras de elaboración propia. Si la figura ha sido creada por el propio autor, no es necesario incluir una declaración de derechos de autor. Según las normas APA, se entiende que cualquier contenido que no tenga una cita o una indicación de derechos pertenece al autor del trabajo. Como conclusión, vamos a utilizar un ejemplo de una cita y así podemos saber cómo realizarla. Lo primero que tendremos que hacer es determinar el orden de la figura. Así podemos poner nosotros si es la figura 1, figura 2 o figura 3. Esto siempre va a ser en orden. Lo siguiente sería dar como un pequeño título de esta imagen o de esta fotografía, siempre utilizando estas letras en cursiva. Cabe aclarar que nosotros tenemos que utilizar algunos tipos de fuente. Estos pueden ser Lucida Sans, Calibri, Arial y tienen que tener el tamaño en 10. Ahora bien, para comenzar a citar nuestra fotografía, lo primero que tendríamos que hacer es colocar la palabra nota. Esto se pone justo debajo de nuestra fotografía, imagen o tabla. Tendríamos que poner una pequeña descripción, eh, la palabra tomado de más la palabra fotografía puesta en corchetes, colocar el autor y el año de la publicación y por último poner la URL del sitio web. Bien, ahora teniendo esta cita lo que tendremos que hacer es poner las referencias. Lo primero que tendremos que hacer es poner el nombre del autor o la página web de donde sacamos esta fotografía, su año de publicación, el título anteriormente puesto por nosotros, la palabra fotografía entre corchetes, obtenido de, en esta parte nosotros tenemos que poner el nombre del sitio web de donde lo obtuvimos y por último la URL.
Esto sería todo por parte de cómo citar estas figuras, los tipos y también un pequeño ejemplo acerca de estos.